El mundo ha cambiado desde ese 1987 cuando se presentaron lo que hoy llamamos Transformers, pero ¿cómo sucedió esto? Antes de la llegada de los Transformers, ya había rastros de ellos. En la década de los años 1920, en un hallazgo se descubre el fósil de la mandíbula de algún dinosaurio, pero estaba cubierto por una extraña sustancia metálica. Pero esto sería ocultado por el gobierno estadounidense y lo llevarían a un laboratorio oculto. No se sabe mucho de lo ocurrido. Sin embargo, en 2012 se filtró un fragmento de una grabación de este laboratorio. Y no solo eso, también se encontró la grabación de una conversación donde uno de los científicos que investigaba esta sustancia descubrió algo que superaba su imaginación. Y bien, señor Witwicky, ¿qué es lo que ha descubierto? Es sorprendente, el fósil y la sustancia metálica son de la época del Triásico, pero la sustancia metálica parece artificial. Es como si existieran seres parecidos o superiores a nosotros antes de que nosotros existiéramos hubieran creado esta sustancia. Esta cosa es de otro mundo, es capaz de cambiar su forma, se transforma. Esto es un Transformium. Desde estos momentos aún no se sabe el paradero del científico, así que sigamos. En 1980 un extraño objeto cúbico llegó a la Tierra que pasaría a manos del gobierno inglés y luego sería trasladado a una base secreta de Estados Unidos. Tiempo después, en 1984, llegaría el primer Transformer, un robot amarillo incapaz de hablar. Algunas anécdotas de algunos soldados presenciaron el evento que le dio su incapacidad de hablar. Yo y mis compañeros agarramos uno de los autos para divertirnos y luego nos dirigimos al bosque, hasta que en una zona cercana a la nuestra impactó lo que parecía un meteorito, pero cuando llegamos nos sorprendimos. Era un robot de color amarillo. Era una máquina, fuera de este mundo. Era un día tranquilo, hasta que me llamaron y me hablaron de una anomalía en el bosque. Llamé a los altos mandos para avisarles de lo sucedido, pero ellos dudaron y solo me mandaron junto con una patrulla, ya experimentada. Y nos dirigimos al bosque. Llegando a la escena observamos algo que nos cerró la boca. Era una especie de máquina y observamos cómo escaneó un auto y se transformó en ese auto y lo empezamos a perseguir hasta que observamos cómo un jet perseguía a la máquina. Yo era uno de la patrulla y yo fui el primero que vio una escena que superó todo lo que haya visto. Observe cómo el jet se transformaba en un robot y atacó al robot amarillo transformado. Luego volvió a su forma de robot iniciando una pelea. La pelea terminó con una gran explosión. Estaba muy desorientado y confundido, pero observe el robot amarillo dañado y agarrando su cuello y alejándose, y nunca supe nada de ese robot amarillo, hasta los 90. En algún punto de 1984, una joven llamada Charlie encontraría un auto pequeño de color amarillo que le regalaron en su cumpleaños, descubriendo que no solo era un auto, era algo más. En la década de los 90, Charlie es entrevistada narrando toda su historia con él robot, a quien ella llamó Bumblebee. En mi cumpleaños me habían regalado un auto amarillo, pero en una noche descubrí realmente que era un robot amarillo, pero parecía asustado y solo hacía sonidos que parecían de zumbidos, así que le di el nombre de Bumblebee. Desde que conocí al robot todo cambió, me divertí mucho con él. En un día descubrí que él era antes un soldado de alguna guerra extraterrestre. No fue hasta que lo atraparon y junto con un amigo intentamos ayudar a Bumblebee y descubrimos que el ejército estaba trabajando con dos robots extraterrestres como Vi, pero estos eran de otros colores, más aterradores y parecían tener otras intenciones. En una pelea observe cómo los dos mataban a Vi. Observe la escena y llore hasta que él despierta, pero con sus recuerdos recuperados, iniciando otra pelea que termina con Vi ganando. Unas horas después tuve que despedirme de mi amigo, ya que él tiene una misión. Solo espero que esté bien en estos momentos.
Entre a finales de 1984 y la mitad de 1986 más Transformers han llegado a la Tierra disfrazados de diferentes vehículos, pero los humanos en ese momento aún no sabían, hasta aquel reportaje de esa noticia. Como observéis, se ha reportado un extraño suceso con un autobús escolar. En nuestras manos tenemos esta grabación. Esto provocó una oleada de miedo y caza de estas máquinas vivientes, iniciando diferentes teorías conspiranoicas conectando los Transformers con los avistamientos de ovnis, como el avistamiento del 24 de junio de 1947 o el caso de Murcia, pero ninguna de estas teorías conspiranoicas esperaban lo que ocurriría el julio de 1987, cuando en una ciudad de Estados Unidos se convirtió en un campo de batalla, donde anécdotas de civiles que presenciaron ese evento y reportajes hechas por noticieros narraban cómo los Transformers se peleaban entre ellos como si estas máquinas tuvieran dos bandos opuestos peleando por una especie de cubo pequeño metálico. Yo estuve ahí, observé cómo esos robots se peleaban por un cubo de metal. Entre las explosiones y escombros lo que más me llamó la atención era un gran robot de colores rojo y azules que se transformaba en camión, parecía liderar uno de los bandos. Mientras intentaba sobrevivir en todo, una de las máquinas que era capaz de transformarse en un jet me empezó a perseguir hasta que un Transformer de color amarillo lo mató, y ese mismo robot amarillo se va para continuar con esa batalla. Pero ¿qué eventos dieron lugar a esto? Gracias a nuestro equipo contactamos por correo electrónico a uno de los científicos que presenció los antecedentes a este evento, respondiéndonos a unas preguntas. El cubo metálico ya había estado en la Tierra desde 1980 en el Reino Unido, pero fue trasladado a una base oculta del gobierno estadounidense para investigarlo, donde también se encontraba algunos archivos de experimentos fallidos con el Transformium encontrado en la década de 1920, junto con otros hallazgos de Transformium ocultados, mientras que el cubo metálico era investigado, pero cada intento de descifrarlo fallaba hasta que llegó el año 1987. El presencio, como tenían inmovilizado a una especie de robot de color amarillo atrapado, y los científicos sorprendiéndose de esta máquina era capaz de pensar, sentir e incluso ser consciente como si fuera un ser vivo como el humano. Pero ocurriría un incidente cuando escucho una voz robótica y profunda diciendo: yo soy Megatron y vengo a reclamar la chispa suprema. Observo cómo la base era destruida y entraban un grupo de máquinas amenazantes, pero por suerte otro grupo de estas mismas máquinas llegó para luchar contra el otro grupo. Esta pelea había llegado hasta una ciudad de Estados Unidos, dando inicio a ese suceso. En ese julio de 1987, fin de la respuesta. Después de lo ocurrido en ese julio, el público exigía respuestas y Estados Unidos se las dio, pero aprovechando el momento modificaron algunos hechos, eliminando evidencias de que los Transformers se dividían en dos bandos, los Autobots y Decepticons, y tachó a todos estos robots como amenazas sin importar su bando, comenzando una especie de caza de brujas. Pero en vez de brujas son extraterrestres, para usar su tecnología y evitar que su enemigo, la Unión Soviética, obtenga esta tecnología. Pasaron los años desde ese mensaje del gobierno. La ONU decretó que los Transformers eran ilegales en todo el mundo. Gobiernos, empresas y otras organizaciones buscaban obtener los restos y tecnología de los Transformers, revelando la existencia del Transformium, iniciando una fiebre por obtenerlo, pero descubriendo que este recurso era escaso. Era el recurso más escaso del mundo y la única forma de obtenerlo era extraerlo de los Transformers, haciendo que el gobierno estadounidense, colaborando con estas organizaciones y empresas, iniciando un acuerdo que comienza con el gobierno cazando a los Transformers, extraen su Transformium para experimentar, investigarlo e intentar controlarlo, descubriendo que esta sustancia es capaz de transformarse en diferentes objetos y tiene la misma resistencia del diamante.
Con esto el gobierno entregaría un pequeño grupo de científicos para enviarlos en alguna fábrica de alguna de las empresas con el Transformium, siendo usado para la fabricación rápida de modelos de algunos productos. Incluso en algunas empresas y organizaciones comenzaron proyectos fallidos o cancelados para crear sus propios Transformers, aunque había una pregunta: cómo Estados Unidos lograba cazar a los Transformers. Gracias a la ayuda de algunos investigadores, lograron contactar a uno de los soldados que presenció las cazas con una grabación a voz. Estábamos en una misión donde debíamos cazar a un Transformer que se convierte en una ambulancia. Cuando lo encontramos nos pedía misericordia hasta que fue asesinado por un Transformer cuyo nombre es Lockdown. Desde la ilegalización de los Transformers surgieron grupos quienes buscan la coexistencia pacífica, diciendo que no todos los Transformers son una amenaza, con proyectos de legalización fallidos. Por el otro lado están los que atribuyen a los Transformers como una amenaza sin importar su ideología o bando. No fue hasta el junio de 1996 que ocurriría el incidente en Yonkon, donde testigos observaron cómo autos con la marca Toyota se convierten en robots gigantes quienes luchaban contra un grupo de Transformers. Algunos incluso llegaron a observar a algunos de ese grupo montados en una especie de Transformers dinosaurios. Pero uno de ellos, Kai Jagger, narraría cómo él encontraría un camión comprándolo para repararlo, pero descubriría que el camión era un Transformer, cuyo nombre es Optimus Prime, iniciando un viaje que los llevaría al incidente de Yonkon. Yo era un mecánico hasta que me encontré con Optimus Prime. Estaba gravemente dañado. Después de una charla él me explicó que antes de que llegaran a la Tierra, ellos vivían en un planeta llamado Cybertron. Algunas veces gobernado por los Prime originales, líderes de la rebelión contra los creadores, pero se disolvieron. Pero un día Optimus, quien antes era Orion Pax, sería elegido para empuñar la matriz de liderazgo convirtiéndose en Optimus Prime, pero su amigo de 16 se encontraría con el T-Cop de Megatronus reemplazando su T-Cop con él de Megatronus. Lo que no sabía es que Megatronus había creado una maldición donde el quien use su T-Cop sus sentimientos siempre serán de él mismo. Naciendo Megatron, iniciando una división en dos bandos, los Autobots, quienes sueñan con la vida pacífica y libre, y los Decepticons, quienes solo soñaban con la tiranía. Iniciando una guerra que provoca la pérdida de la chispa suprema, un cubo que sustenta toda la vida de Cybertron, iniciando una búsqueda llevándolos al planeta Tierra. Gracias a que Megatron intentó absorber toda la chispa, no soportó su poder muriendo, desarmándose, pero la guerra al afectar a una ciudad provocaría su casa y lo que temen. Su era de la extinción, dispersándose muchos Autobots y Decepticons, siendo su grupo, un grupo pequeño manteniéndose liderados por él. Con mi ayuda infiltrarnos en una de las empresas que más comercializado la creación de Transformers artificiales, lo que lleva a una pelea donde se encuentra con Galvatron, un intento fallido de recrear a Optimus tomando de base de Megatron, pero este cobraría conciencia y se rebelaría contra sus creadores, iniciando una pelea que llega hasta Yonkon. Con la ayuda de los Dinobots, unas criaturas cibernéticas contenidas por Lockdown son liberadas ayudando en la lucha contra Galvatron junto con Lockdown, quien también se uniría. Galvatron terminaría huyendo, y mientras que nosotros estábamos luchando contra Lockdown hasta que por fin lo derrotamos. Luego de la pelea, Optimus junto a su grupo llevándose una de las naves de la supernave de Lockdown, dirigiéndose al espacio, siendo sus últimas palabras: vamos en busca de nuestros creadores. Desde el incidente todo empezó a cambiar. Algunos Autobots y Decepticons que seguían escondidos empezaron a volver a ver a luz del día. Los grupos a favor de los Transformers poco a poco tuvieron éxito en la legalización de los Transformers. Por lo menos de los Autobots, la ONU prohibió la creación de Transformers artificiales y los Dinobots son cuidados en Yonkon. Gracias al Transformium hubo grandes avances en la ciencia y tecnología, siendo nombrado como nuevo elemento en la tabla periódica, y la fama de los Transformers también llegó a los oídos de una empresa cuyo nombre es Hasbro. En los momentos que se hace este documental, desde el cielo han llegado más Transformers, demasiados Transformers, pareciese como si algo se está
avecinando.